constituye en una jornada en el que se recuerda la lucha constante de las mujeres por su participación en la sociedad en igualdad de condiciones con los hombres. El Día Internacional de la Mujer nos invita a reflexionar sobre los roles que cumple la mujer en la sociedad: madre, esposa, trabajadora, administradora y sobre todo sostén emocional del hogar. Debemos hacer todos los esfuerzos posibles para disminuir las brechas existentes entre hombres y mujeres y reducir los índices de violencia contra la mujer para vivir en una sociedad más justa. Mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. Feliz Día Internacional de la Mujer. Te saluda Radio Surfui, la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. ¿Cómo están? Muy buenos días. 6 de la mañana con 33 minutos. Estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, fin de semana. Viernes 7 de marzo de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Mi nombre es Javier Chejia. Para mí todo un placer estar en compañía de cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada. En breve se conectan nuestras emisoras aliadas: Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. Llaqtamasikuena, Sumas Ponche Cachon Zapancos Niquichispaj, y como cada mañana iniciamos el informativo Willaricui dando gracias a Papá Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud y gracias por darnos esta posibilidad de hacer bien las cosas un día más. 6:34, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están, amigos de la provincia de Cotabambas, de toda la región Apurímac? Muy buenos días, bienvenido a una edición más del informativo Willaricui. Nosotros vamos a estar con ustedes como siempre hasta las 8:30 de la mañana con toda la información. Estamos listos ya para compartir todo lo que viene aconteciendo, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, ¿no? Y hablando un poco del mundo, una de las noticias que está dando la vuelta es la salud del Papa, ¿no? El Papa, bueno, cada vez se está viendo más deteriorada su salud. Él ha emitido un audio de voz, ¿no?, para todos sus fieles, porque realmente ya no puede salir, creo, de donde se encuentra. Ha pasado por varios procesos, ha estado internado, pero al parecer la salud del Papa se está complicando cada vez más. Esto indicaría que quizá ya desde el Vaticano estarían armando quién va a ser el sucesor del Papa Francisco, este Papa argentino que está con neumonía, ¿no, Javier? Sí, ya ha cumplido 3 semanas hospitalizado por una doble neumonía. Esa es la información que se ha podido conocer. El sumo pontífice pasó una noche tranquila y bueno, se despertó poco después de las 8 de la mañana, indicó este viernes el Vaticano en un comunicado. Y como sabemos, el Papa Francisco está hospitalizado desde hace 3 semanas por una doble neumonía. Pasó una noche tranquila, se dice la información, y se despertó poco después de las 8 de la mañana, indicó este viernes el Vaticano en un comunicado, pues bueno, para todos los fieles. Bueno, él emitió un audio, un mensaje de voz diciendo, bueno, que agradece pues a todos de corazón por las oraciones que están haciendo por su salud.
desde la plaza. Dice, los acompaño desde acá, que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Muchas gracias. Reza el corto mensaje grabado el día de ayer y difundido al inicio del rosario en el Vaticano. 88 años tiene el Papa argentino, quien se encuentra, como bien indicamos, hospitalizado ya desde el 14 de febrero en Roma por este problema bronquial. Tiene una doble neumonía. Y bueno, para los que conocen un poquito del tema, recuperarse de una neumonía es bastante complicado, y mucho más si es que ya tú tienes algunos años, ¿no? Como los tiene el padre Francisco, ¿no? Que tiene 88 años. Entonces se están cumpliendo 21 días desde su hospitalización. Para todos los que son creyentes, fieles, católicos, que emitan una oración por el Papa Francisco, que está pasando por momentos muy graves de salud. 6 de la mañana con 38 minutos, amigos oyentes. En el plano nacional, el día de ayer el Pleno del Congreso aprobó, escuche bien, por insistencia, la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia. El Pleno del Parlamento aprobó la restitución de la detención preliminar sin flagrancia tras debatir el proyecto de ley por 1 hora. El debate fue bastante amplio. Y bueno, el resultado final, y esto lo ha informado el presidente del Legislativo, el señor Eduardo Salguana, en un primer momento, que fueron 79 los congresistas que votaron a favor de la normativa. Posteriormente acordó que César Revilla, Héctor Ventura, María Acuña, Tania Ramírez, Diana González, Eduardo Castillo, Rosángela Barbarán también se sumaron a este grupo de parlamentarios. Cabe destacar que este debate de la restitución de esta normativa se llevó a cabo luego de que Salguana indicara ayer, todavía el 5 de marzo, a través de su cuenta de X, que autorizó el acta virtual para que el proyecto sea debatido en sesión del Pleno el día de ayer. Y bueno, esta ley ha sido aprobada por insistencia porque el Ejecutivo observó ley anterior que se aprobaba por iniciativa del Congreso. La ley que restituye la detención preliminar sin flagrancia fue aprobada por insistencia por el Parlamento de la República. Bueno, ahí está el trabajo del Congreso de la República. Bueno, y se viene realizando el juicio oral a el expresidente Pedro Castillo, que está teniendo algunos altercados en pleno desarrollo. Por ejemplo, él ha comunicado en plena sala de la audiencia que no desea participar de ese juicio, ¿no? Está poniendo varias obstrucciones el expresidente Pedro Castillo con respecto al juicio oral que está llevando. Él manifestó en una de sus declaraciones, y escuche usted bien, que el único delito que cometió es defender a este pueblo. Yo, sin ser abogado, en todo este proceso me he dado cuenta que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para tenerme privado de mi libertad. Así lo declaró desde la sala de audiencias del penal de Barbadillo. Y bueno, la jueza, la señora Norma Carvajal Chávez, le ha indicado que al exmandatario que esta es la etapa de alegatos de apertura y que más adelante va a poder declarar. No obstante, el expresidente Pedro Castillo le respondió, ¿no? Alegatos ante quién, si usted ha adelantado opinión, y pidió retirarse de la audiencia. Dijo, no deseo participar más en este juicio, con su permiso puedo retirarme, exclamó. Y ante esto el Poder Judicial ha emitido un comunicado a través de su cuenta de X, donde manifiesta que ante la intención del expresidente Pedro Castillo Terrones para retirarse de las salas de audiencias del Tribunal Supremo, que está presidida por el señor José Neira Flores, le está recordando al exmandatario que por su condición de acusado y conforme a ley debe participar en la audiencia, y en caso de rehusarse se podría dictar las medidas de coerción correspondientes, ¿no? Yo me pregunto ahora, ¿qué le cuesta al señor Pedro Castillo llevar de forma normal su juicio? Si es que él dice es inocente, como dice, ¿no? Que simplemente ha plasmado la decisión del pueblo, que el pueblo era el que quería que él haga el golpe de Estado. ¿Por qué no continúa con su proceso debido y ya las autoridades correspondientes podrán emitir si es culpable o no, ¿no?
¿no? Que está él emitiendo sus propios juicios, diciendo que, bueno, yo estoy en la cárcel injustamente, pero el señor Pedro Castillo, pues, ha realizado un golpe de Estado fallido y tiene que dar cuentas a la justicia por eso. Como dije el día de ayer, debe ser todo esto parte de una estrategia que está utilizando el señor Pedro Castillo junto a los otros acusados, ¿no? Junto a la señora Betsy Chávez, también está el señor Aníbal Torres, también está Willy Huertas, bueno, en fin, todos los acusados por este fallido golpe de Estado que se realizó. Gonzalo, yo tengo una opinión totalmente distinta a la suya, definitivamente. Mi parecer es el siguiente. Yo entiendo de que el profesor Pedro Castillo Terrones, muy adentro de sí, piensa de que realmente es inocente. De verdad, yo siento esto, Gonzalo. Yo siento de que el profesor Pedro Castillo Terrones, creo que, no sé si cegado por un poco la falta de conocimiento, un poco quizás la ignorancia, él realmente muy adentro de sí cree que es inocente. Y aquí, Gonzalo, tenemos que ser muy claros, y amigos oyentes, usted que escucha el noticiero, bueno, la ignorancia de la ley no te exime de ser culpable de algo que hayas hecho. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Porque, por ejemplo, pasa o cometes un hecho el cual aparentemente, pues bueno, lo has hecho por como dice el presidente, no porque el pueblo me lo ha pedido, pero tienes que considerar que bajo la ley todos somos tratados de la misma forma. Y en todo caso el profesor Pedro Castillo Terrones va a tener que asumir su responsabilidad, va a tener que responder con sus abogados o con el abogado que el Ministerio Público le ha puesto, le ha asignado, y va a tener que en alguna medida dar cuenta de lo que ha hecho el señor. Pero como le digo, Gonzalo, muy sencillo, me parece que el señor Pedro Castillo Terrones cree que es inocente, cuando realmente lo que se ha visto es un hecho en el cual el señor ha emitido un mensaje a la nación. Estuvo el señor Aníbal Torres, la señora Betsy Chávez, que también ha reclamado bastante, desde su abogado, incluso ella misma ha reclamado, ha dicho de que lo han transportado, así lo han dicho, literal, en una perrera, en un vehículo en el cual no cuenta con cinturón de seguridad, un vehículo en el cual, pues bueno, la señora Betsy o la señorita Betsy Chávez se ha sentido mal, incluso ella textualmente ha dicho, incluso he vomitado, dijo, ¿no? Entonces, bueno, a esta situación penosamente ellos han llegado, Gonzalo. Bueno, en primera instancia, Javier, quizá puede ser que por la ignorancia, ¿no? Por todo lo que ignora el señor Pedro Castillo, piense que lo que ha hecho estuvo bien. Pero seguramente hay gente atrás de él, ¿no? Hay abogados que se han sentado con él, le han dicho, mira, las cosas son así, ¿no? Según la Constitución tú no puedes dar un golpe de Estado, eso tiene una pena. Entonces, seguramente más de un abogado se lo ha dicho, y como te digo, esto debe ser parte de una estrategia también para mover un poquito a la ciudadanía, ¿no? Pobrecito el expresidente que no tiene abogado, que no quiere abogado porque él es inocente, se cree inocente. Es jugar también un poco con el sentir del pueblo, porque, querramos o no, hoy en día el señor Pedro Castillo todavía tiene militantes, ¿no? Todavía hay gente que cree que es el presidente de la República, y como él bien lo manifestaba en una de las declaraciones, soy un presidente recluido en contra de mi voluntad. Entonces, podrá ignorar muchas cosas el señor Pedro Castillo, podrá ignorar muchas cosas, pero de hecho que para este juicio ya ha sido bien entrenado y quizá está jugando las últimas de sus cartas, porque recordemos que se le está solicitando 34 años de cárcel, prácticamente ya toda su vida, ¿no? El señor Pedro Castillo debe tener alrededor de los 50 y tantos años. Sí, pues. Entonces, más 34 son 80 y tantos, ya para qué, ¿no? Y junto también a la señora Betsy Chávez, bueno, al señor Aníbal Torres. Entonces esto debe ser parte, yo creo, de toda una estrategia para que o les aminoren la condena, a una condena un poco menor, porque 34 años es ya morirse en la cárcel prácticamente, por eso, pero que desconozcan, no sé hasta qué punto Pedro Castillo, como te digo, hay mucha gente detrás de él, estamos hablando de un expresidente que ha tenido el asesoramiento seguramente legal correspondiente,
por este fallido intento de golpe de Estado, ¿no? Bueno, ahí está la situación del profesor Pedro Castillo Terrones, opiniones encontradas por muchas personas. Lo cierto es que el profesor Pedro Castillo Terrones, por si acaso, para la gente que ha visto o ha escuchado los audios que más adelante los vamos a compartir con ustedes, amigos oyentes, dijo, no tengo abogado, no quiero ni un abogado, pero en realidad el señor tiene todo un staff de abogados. El día de ayer uno de sus abogados ya ha hablado, ha dicho de que sí, efectivamente, no es que no tiene, sino que somos varias las personas que estamos asesorando al expresidente, bueno, incluso el abogado diciendo, ¿no? Presidente de la República, ¿no? 6:47. Amigos oyentes, ¿usted está a favor, en contra de que salga el profesor Pedro Castillo Terrones? ¿Tiene alguna opinión al respecto? También lo escuchamos. Nos puede escribir al WhatsApp, nos puede escribir a transmisión de Facebook. También queremos escucharlo. 6:47, amigos oyentes. Importante información. Mañana, sí, es el día clave, Gonzalo, porque ya Gladys Aguilar ya ha preparado toda su indumentaria y ya está con todos los preparativos para lo que viene a ser nosotros como medio de comunicación, la transmisión del encuentro carnavalesco regional, danzas y casuas y provincial Ticapayana 2025 desde la capital de la provincia de Cotabambas, distrito de Tambobamba. Y bueno, lógicamente vamos a compartir con ustedes todos los detalles de este encuentro carnavalesco. Va a haber delegaciones no solo de nuestras 6 distritos, sino también de otras provincias, de otras regiones, los cuales se harán presente en Tambobamba. Y bueno, a prepararnos, Gonzalo, mañana es el Ticapayana. Bueno, mañana sin duda alguna Radio Surfui y toda la comitiva va a estar haciendo la cobertura, así que los invitamos a las personas que no van a poder estar de forma presencial en el Estadio Rairoca, que puedan seguirnos a través de la transmisión en vivo que vamos a hacer. Ya lo realizamos en Porotopampa el pasado lunes si no me equivoco, sí, el pasado lunes lo hicimos en Porotopampa, con un poquito enseñándoles las danzas, las casguas, los paseitos en caballo y todo el folclore y cultura que nos trae pues el Ticapayana. Y mañana en el Estadio Rairoca desde muy temprano vamos a estar ahí en el corso que hacen, ¿no? El pasacalle, finalmente terminando en el estadio. Ojalá el clima ayude, Javier, porque hoy día, por ejemplo, ha amanecido un poco nublado, se siente la presencia de lluvias. Quizá más adelante vamos a hablar con el profesor Aquiles Abarca para que nos comente cómo ha estado el clima en estos últimos días en el horario diurno, ¿no? Para ver si va a haber lluvia, si va a haber sol. El año pasado hubo un sol terrible. Sí, pues. ¿No? Sí. Vamos a ver cómo le toca a este Ticapayana 2025 con respecto al clima. El día de ayer ya estuvimos en el Estadio Rairoca justamente ya visualizando cómo va a ser el escenario, lo que viene a ser el estrado principal, y bueno, ya hay delegaciones que se están preparando ahí en el mismo estadio, porque ya están practicando su coreografía. Entendamos de que es una coreografía que debe durar como mínimo 12 minutos. Y bueno, me parece mucho, Javier, la verdad, siéndote sincero, extenso, ¿no? Me parece demasiado, 12 minutos. Yo creo que con una danza de 5 minutos suficiente para ver pues el despliegue de las distintas agrupaciones. Perdónenme si estoy afectando algún tipo de criterio, pero 12 minutos me parece demasiado. Porque a esto tenemos que sumarle, Gonzalo, el hecho de que las delegaciones tienen que ir cantando, tienen que ir bailando en todo el pasacalle. Y no es un recorrido corto, no estamos hablando, digamos, de 1 kilómetro y ya, porque desde Tambobamba hasta el Estadio Rairoca es otra caminata. Y luego las delegaciones, si es que hace calor, pues bueno, ahí la cosa va a ir cambiando, ¿no? Y justamente todos los años se ha visto de que tras concluir una danza, siempre hay una dama, un joven que se desmaya. Y eso es momento de ir considerando, ¿no? De ir tratando de reducir los tiempos, porque el mínimo es 12, el máximo es 15. Sí, pero ojo, no sé si el tiempo lo consideran desde que la agrupación se coloca frente al estrado o si es que la agrupación hace su ingreso a la puerta del estadio por la parte, debe ser parte oriente. Si desde ahí cuentan, porque también es todo un trayecto lento desde el ingreso de la puerta a la cancha, al gras, para que vayan hasta el estrado, son 5 minutos que se demoran aproximadamente en caminar hasta el estrado. Y si a eso le sumas 12 minutos, estamos hablando de algo de 19, 20 minutos por agrupación. Sí, pues. ¿No?
Bueno, vamos a ver qué pasa el día de mañana. Esperemos que los APUs también nos puedan dar la bendición para que el día esté bastante tranquilo. Justamente estuvimos conversando con el gerente de Desarrollo Económico Social, el señor Cristian Quispe. Él también, bueno, conversando, ¿no? Muy internamente decíamos, ¿no? Cristian, mañana temprano pones el despachito, el paguito para que, bueno, los APUs el día de mañana... pues bueno, nos puedan acompañar, ¿no? Porque imagínate con lluvia, ¿no? Con lluvia, frío, ahí la cosa también cambia totalmente, ¿no? Bueno, panorama distinto, ¿no? Recordemos que las graderías pues no tienen un techito, entonces Sí, las pues. personas, bueno, igual llevan paraguas, ¿no? Ya sea para el sol o para la lluvia, llevan paraguas las personas porque están desde muy temprano ahí. Vamos a ver cómo se desarrolla este Ticapayana 2025, seguramente cada año tiene que ser mejor en busca pues de la perfección. Y como les indicamos una vez más, vamos a estar ahí presentes desde Radio Surfui haciendo la transmisión y la cobertura de todo este folclore y cultura que es el Ticapayana 2025, Patrimonio Cultural de la Nación. Actividad que es auspiciado por la empresa minera Las Bambas. 6 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes. Rápidamente entramos de lleno al informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, viernes 7 de marzo de 2025. Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. La frase que nos ha acompañado durante esta semana. Vamos con la frase, la despedimos hoy. El trabajo duro siempre da sus frutos, solo necesitas ser paciente. Mucha paciencia. El trabajo duro siempre da sus frutos, solo necesitas ser paciente. 6:52, la historia para hoy nos recuerda lo siguiente. En el año de 1978 en Argentina, en la localidad de Cordobesa de Morteros, sucede un tornado F4, dejando 6 muertos, más de 200 heridos y gran cantidad de daños materiales. Nos vamos al año 2000. Los cancilleres de Chile, Juan Gabriel Valdés, y del Perú, Fernando de Trachenis, suscriben el acta de entrega y recepción que pone fin a los asuntos pendientes del Tratado de 1929. Inauguran un Cristo de la Concordia en la cima del Morro de Arica. Y un día como hoy, en el año 2002, los presidentes de Ecuador, Gustavo Noboa, del Perú, Alejandro Toledo, suscriben un convenio con el objetivo de reducir el número de efectivos militares acantonados en ambos lados de la frontera. Nos vamos hasta el año 2020. En Argentina muere la primera persona por COVID-19, siendo también la primera víctima fatal de América Latina. En el año 2021, un día como hoy, con motivo del inicio de la Copa Libertadores Femenina y de antesala al Día de la Mujer, la Conmebol definió al 7 de marzo oficialmente como el Día del Fútbol Femenino de Sudamérica. Eso no lo sabía. Yo tampoco, no sabía que había un día del fútbol femenino. Vaya. ¿Hay día del fútbol masculino también? ¿O? No, eso no. No hay, ¿no? Por el Día del varón, no hay nada. ¿Hay día del hombre también? Sí hay fecha, pero bueno, no se conmemora, no se celebra, ¿no? 6:54, revisamos nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 6 de la mañana con 54 minutos en el día, en el mes internacional de la mujer. Gonzalo Huirse se está preparando porque va a ser todo un detalle muy interesante, ¿no? Sí, desde luego que sí, lo merecen, ¿eh? Lo merecen. 8 de marzo, un día muy importante para rememorar pues la lucha de las mujeres por la igualdad. Ya mañana seguramente les vamos a estar haciendo llegar su saludito a todas ellas. Definitivamente. Amigos oyentes, estos son nuestros principales titulares. Los carnavales es una fiesta de alegría y hermanamiento, por ello que al ritmo de caguas y ataviados con trajes típicos, la delegación de Minera Las Bambas participó de las actividades carnavalescas en la comunidad de Fuerabamba, espacio que permitió estrechar lazos de buena vecindad y respeto por las tradiciones y costumbres de nuestras comunidades. Vamos con más información. Hoy desde las 8:30 de la mañana en el Coliseo Municipal, la Municipalidad Distrital de Aquira, mediante la Subgerencia de Desarrollo Social y la División de Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, homenajeará por el Día Internacional a las Mujeres Aquireñas con un día deportivo a manera de confraternización. Después del homenaje se van a desarrollar otras actividades.
Y las autoridades de la Municipalidad Distrital de Coyurqui invitan a todas las mujeres del distrito a ser parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer. Esto se va a desarrollar el día de hoy, desde las 10 de la mañana, en la plaza principal de Coyurqui, donde va a ser un espacio de confraternidad. Más información, la Municipalidad Distrital de Coyurqui está invitando a la población a participar del 6º Festival de Manzana, Pera y Durazno Palparo 2025, el evento que se llevará a cabo el miércoles 12 de marzo en la comunidad de Palparo. Comenzará a las 10 de la mañana y contará con una variedad de programación. Los asistentes podrán disfrutar de concursos, también yunzada, venta de platos típicos, postres, bebidas elaboradas a base de manzana, pera y durazno. Y atención, hoy termina en el distrito de Tambobamba el taller interactivo para padres de familia denominado Conecta con tus hijos, donde ellos han tenido la posibilidad de conocer herramientas efectivas para una convivencia asertiva y donde seguramente están aprendiendo sobre comunicación efectiva, parentalidad positiva y motivación familiar. Actividad se va a llevar a cabo en el Salón Cultural desde las 5 de la tarde. 6:57, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, bajo el liderazgo del ingeniero Dante Contreras Galloso, la plana de regidores, están invitando a toda la población a participar en el Encuentro Interregional, Encuentro Provincial Danzas Cachuas, evento que celebra nuestra identidad, cultura y tradición. Actividad que se desarrolla mañana sábado 8 de marzo en el Estadio Monumental Rairoca a partir de las 9 de la mañana con el auspicio de la empresa minera Las Bambas. 6 de la mañana con 58, vamos con los titulares en el ámbito regional. La directora regional de Educación de Apurímac, la magíster Sandra Rivas Medina, y bueno, todo su equipo de gestión supervisaron instituciones educativas de la UGEL Abancay con la finalidad de verificar la implementación y acondicionamiento para el buen inicio del año escolar 2025, donde se constató la presencia de la plana de docentes que realizan los preparativos para recibir a los estudiantes el 17 de marzo, donde se va a llevar ya a cabo el inicio de clases. Bueno, con la nueva declaratoria ya son 41 distritos de las 7 provincias de Apurímac. Según el decreto supremo, se amplió el estado de emergencia en Apurímac por un plazo de 60 días debido al impacto de daños ocasionados por las intensas lluvias. Esta medida incluye a 4 distritos adicionales de la región: San Pedro de Cachora en la provincia de Abancay, Pacucha en la provincia de Andahuaylas, Cotabambas en la provincia de Cotabambas y Virundo en la provincia de Grau. 6 de la mañana con 59 minutos y el alcalde de Curahuasi retarda suspensión y vacancia de 2 regidores. Pese al tiempo transcurrido hasta la fecha, el alcalde de Curahuasi, Gorky León Ojeda, no convoca a sesión de Consejo Municipal para resolver la suspensión y vacancia de los regidores Nancy Salas Miranda y Leonidas Asto Guamán, a fin de proceder a la designación de sus accesitarios. 6:59, muro donde se encuentra la famosa piedra de 12 ángulos será intervenido, dice científicamente, por especialistas de cultura. Recientemente en Cusco se reveló que el diagnóstico de los muros pétreos de la calle Hatun Rumío se ha detectado 9 tipos de patologías intrínsecas, como hoyos o cavidades circulares pequeñas, descamación, exfoliación, fisuras, fracturas, deterioros de la placa, también pérdida de sustrato y erosión química de las piezas líticas. Pero bueno, es parte de también, pues, sí, ¿no? El tiempo, ¿no? O sea, es esto. Tiene que ser así, ¿no? La piedra en los 12 ángulos no va a ser eterna, tiene que tener el desgaste típico y producto del tiempo. Bueno, 6 de la mañana, no, ya cambió, 7 de la mañana en punto. Vamos con más titulares. Aprueban estudios para la construcción de 3 nuevos COAR en Cusco, Pasco y Huancavelica. Fueron aprobados los estudios definitivos de ingeniería del proyecto COAR Centro, el primero en el sector educativo, desarrollado bajo la modalidad de asociación público-privada,
que abarca el diseño, el financiamiento y la construcción de 3 nuevos colegios de alto rendimiento en las regiones de Cusco, Pasco y Huancavelica, con una inversión de más de 390 millones de soles. 7,1. Por otra parte, detienen a 6 presuntos narcotraficantes y decomisaron más de media tonelada de droga en Puno. El jefe policial refirió que la droga tiene un peso de más de 300 kilos, valorizado en el mercado internacional en 20 millones de dólares. Las personas al momento de la intervención dijeron que estaban en un negocio de talco para pies. Vamos con más titulares. El Consejo Regional de Arequipa censura a gerente de Energía y Minas que no asistió a su interpelación. El Consejo Regional de Arequipa aprobó con el voto de 9 consejeros la censura al gerente regional de Energía y Minas, Iván Prado Barreto, quien no se presentó a responder el pliego interpelatorio para el que fue citado esta mañana en la sede del Legislativo Regional. 7,1. Por otra parte, el 90% se distribuyó el material educativo ante el inicio del año escolar 2025 en Arequipa. La Gerencia Regional de Educación de Arequipa presenta un avance del 90% en la distribución de material educativo asignado por el Ministerio de Educación, Minedu, ante la proximidad del inicio del año escolar 2025. Y médicos peruanos y boliviana mueren en despiste y volcadura en Ayacucho. Vehículo en el que iban los galenos se precipitó a un abismo en Ayacucho. Un médico tarmeño es una de las 3 víctimas mortales del despiste y volcadura de un vehículo. Esto ocurrido ayer en la localidad de Calicanto, perteneciente a los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, en el Braem, Ayacucho. 7 de la mañana con 2 minutos. Escuche bien: multa por no modificar tu dirección o estado civil en el DNI. En su DNI aparece ahí. Sí, con por su supuesto. estado civil actualizado. Por supuesto. Está bien, Gonzalo, está bien. Porque de don Guillermo Richarte creo que sigue soltero. Y había aparecido, Javier, una norma donde estaban tratando de eliminar, ¿no es cierto?, cuando usted se casa Sí. y por N razones se separa o se divorcia. Sí. Antes en su DNI aparecía divorciado. Así apareció, pues, de ¿no? divorciado. Y estaban, creo, tratando de poner una ley que ya no diga pues divorciado, ¿no? Sino diga soltero. O sea, ¿quién quiere saber que usted es divorciado, señor? Si ya está divorciado ya. Gladys quiere saber si está divorciado o está soltero. Todavía no. O está en planes. Saludos en Tambobamba, ¿no? Mauro Puma. Saludos a Mauro Puma. Maurito, un abrazo si nos estás escuchando. Mauro se estará preparando también nuevamente para la actividad del carnaval en Tambobamba. Bueno, la nota informativa indica lo siguiente: si un ciudadano no realiza la actualización dentro del tiempo estipulado, se le impone una multa equivalente a 0.3% de una unidad impositiva tributaria en 2025, considerando que la UIT tiene un valor de 5.350 soles. La sanción asciende a 16 soles con 5 céntimos. Usted puede pagar eso, Gonzalo. Normal. ¿16 soles es la multa? Sí, 16 soles con 5 céntimos. Es que es el 0.3%. Bueno. Sí, pues. Sí. Hay que evitar esa multa, por favor. Hay que cambiar su estado civil o su dirección, ¿no? Don Guillermo Richarte, usted ya está casado. ¿Cómo dice? ¿Se refiere también a la dirección? Claro. Pero ¿dirección o estado civil? Claro, porque por ejemplo usted ya radica, digamos, en Lima. Sí. Pero usted es arequipeño, en todo caso tiene que actualizarlo. Claro, pero ahora se presta también al tema de, si estamos próximos a elecciones, se vienen los votos golondrinos también, ¿no? Claro, aquellas Gonzalo. personas que vienen a cambiar la dirección solo por las votaciones. Se ha visto muchísimo eso en elecciones pasadas, ¿no? Entonces no sé cómo van a corroborar que realmente usted, pues, Javier, vive donde dice, ¿no? Porque es fácil que su mamá le preste un recibo de luz o agua y vaya y hace cambio de dirección y yo vivo aquí. Sí, pero usted no vive ahí, pues vive su mamá. Bueno, echa la ley. Echa la trampa. Vamos con más titulares en el ámbito nacional. El Pleno rechazó admitir la moción de censura contra el presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, continuará en su puesto después de que el Pleno del Parlamento rechazó admitir esta mañana la moción de censura en su contra por la presunta red de prostitución que había operado en el Palacio Legislativo.
Ahí está el tema, ¿no? Otorongo no come otorongo, ¿ah? 7,5. Por otra parte, escuche bien, César Acuña solicita vacaciones en medio de crisis por fuertes lluvias, incremento de inseguridad en La Libertad. Gobernador regional de esta localidad, el señor Acuña, el que dice plata como cancha, se va de vacaciones pese a emergencias por lluvias y aumento de crimen por inseguridad en su departamento, que se hace efectivo a partir de, ¿cuándo? Del día de ayer, 6 de marzo, hasta el sábado 15 de marzo. Los consejeros regionales fueron notificados ayer a las 8 de la mañana. 7 de la mañana con 6 minutos, 7:06. Jorge Montoya transfirió bienes a su esposa y redujo su patrimonio por más de $500,000 de soles. Según un medio de comunicación, el congresista de Honor y Democracia aumentó el rubro otros en su declaración de bienes y transfirió la propiedad de su departamento en San Isidro a su esposa. ¿Por qué? ¿Por qué será, no? ¿Por qué? ¿Por qué, don Montoya? Por otra parte, Comisión de Economía abrió puerta a la exposición de los primeros proyectos de retiro de AFP de hasta 4 unidades impositivas tributarias. Ojalá que esto prospere, ¿ah? En próxima sesión acudirá el ministro de Economía, dice la Comisión de Economía del Congreso de la República. Inició ayer, miércoles 5 de marzo, todavía anteayer, la sustentación de los proyectos de ley que buscan liberar un octavo de retiro de los fondos de pensiones de las AFPs para el año 2025. Yo necesito urgente ese dinerito, Gonzalo, ¿ah? Por dos. Sí, por pues, dos. porque al final, Gonzalo, ¿Por qué tienen que manejar tu dinero? Claro, ¿por qué van a manejar tu plata? Y al final dice que ahora a los menores de 40 años esto, pues bueno, lo va a ver, si es que lo va a ver Gonzalo, ya cuando esté en su ancianidad, en su vejez. Cuando tengas 75 años. Claro, ¿no? si es que lo va a ver Gonzalo. No puedas ni viajar, no puedas ni caminar. No, en realidad, realmente cada uno debe administrar su dinero. Cuando usted tenga todo. Sí. O sea, todos los problemas de salud, todo, hasta Alzheimer, Gonzalo, ¿ah? Y ya no vas a saber que tenías esa plata, Sí, quizás, sí, ¿no? pues. Pero eso pasa. Eso pasa. Hay personas, me has hecho acordar, Javier, hay personas que están solas y sufren de Alzheimer o demencia senil y se olvidaron por completo que tenían un dinerito ahí, sí, pues. ¿no? Y eso es bien gracias, son años y años de esfuerzo de su trabajo, fruto de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida para que después, bien gracias, pues estemos pagando con esa plata seguramente el sueldo de los congresistas, de los ministros que no hacen nada por nosotros. Vamos con más titulares, amigos, no hay que renegar tan temprano, 7 de la mañana con 8 minutos y Pedro Castillo protagonizó incidente al rechazar a su abogado de oficio y querer retirarse de la audiencia. El expresidente Pedro Castillo expresó en más de una vez que no quería participar en el juicio, señalando que se quedaba contra su voluntad. También arremetió contra la Fiscalía y la Procuraduría. 7 de la mañana con 9 minutos en el informativo Guillaricuy. Titulares en el plano internacional. Donald Trump exime de aranceles a México hasta el 2 de abril tras hablar con Claudia Sheinbaum. Gracias a la presidenta Sheinbaum por su arduo trabajo y cooperación, escribió el magnate republicano, quien ya había calificado su homóloga de mujer maravillosa. Y bueno, también Donald Trump está retrasando aranceles sobre automóviles de México y Canadá tras solicitud de Ford, General Motors y Stellantis. Luego de conversar con las principales compañías automotoras estadounidenses, el presidente Donald Trump anunció que los aranceles del 25% sobre automóviles importados de México y Canadá quedarán suspendidos hasta el 2 de abril. 7,9. Por otra parte, avión de combate lanza por error 8 bombas contra civiles en Corea del Sur. Al menos 15 heridos tras ejercicio militar. Un bombardeo accidental en Corea del Sur dejó 15 heridos tras el impacto de 8 bombas MK-82 en Pocheon. Bueno, y como lo mencionábamos, el Papa Francisco cumplió 3 semanas hospitalizado por una doble neumonía. El sumo pontífice pasó una noche tranquila y se despertó poco después de las 8 de la mañana, así lo indicó este viernes el Vaticano en un comunicado. 7,10. Y en el plano deportivo, Perú sufrió fuerte sanción de la Conmebol a poco de enfrentar a Bolivia por
Bueno, cánticos contra Chile en eliminatoria. En las últimas horas se conoció que la Federación Peruana de Fútbol recibió una sanción por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol por lo ocurrido en el encuentro con Chile en noviembre de 2024 en el Monumental. Y la selección peruana se prepara para su regreso a la acción en estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El primer partido de esta fecha doble, que va a ser el 20 de marzo, vamos a estar enfrentándonos contra Bolivia. Va a ser el debut de Óscar Ibáñez como director técnico de nuestra selección peruana de fútbol. Y bueno, por ello, desde la Federación Peruana ya están planificando los detalles de dicho cotejo contra la selección boliviana. Bueno, la pregunta es ¿cuándo sale la lista de convocados, no? Vamos a ver, ¿estará Cueva? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, va a estar Cueva, va a estar Pablo Guerrero, va a estar Trauco. Toda la gentita. Sí. Sí, ¿no? Ojalá dé oportunidad a la gente joven también, Óscar Ibáñez, porque Óscar, ya no estás jugando a nada, ¿no? Entonces prueba. ¿Qué te cuesta, no? Prueba de alguna forma otra fórmula, ¿no? Para ver si por ahí funciona, si por ahí te liga. Imagínate. Tienes la fórmula secreta para sacarnos del hoyo, del fondo de la tabla, con gente joven, con Grimaldo, con este otro chico, bueno, también lo va a traer seguramente a Pierito Quispe, ¿no? Gente joven. Ya hay jugadores, por ejemplo, de el Melgar de Arequipa, este chico está jugando bastante bien. Bueno, hay varios jugadores que creo que puede recolectar, pero bueno, Óscar Ibáñez yo creo que va a confiar en el equipo que en algún momento, con la mayoría del equipo con el cual fuimos al Mundial. Y creo que, bueno, esa va a ser su estrategia, ¿no? Al final dijo que quiere, que hay todavía posibilidades, ¿no? De ir al Mundial. Sí, lo que ha dicho. Me da la sensación, no sé por qué, que es un poco como que siempre apostando por lo de siempre Óscar Ibáñez, como al ser un jugador de fútbol que realmente ha estado muchísimo tiempo en la selección peruana, como que por ahí podría ser un poco argollero el arquero Óscar Ibáñez, en cuestión de colocar a la gente. Puede ser. Bueno, por otra parte, ayer el Cusco FC no pudo, no pasó a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana. Lamentable, lamentable. ¿Quién lo eliminó? Lo eliminó Atlético Grau. Sí. El Atlético Grau lo eliminó al Cusco Fútbol Club. Pena por los cusqueños también, ¿no? Sí, pues, porque hubiera sido interesante tener dos equipos en la Sudamericana. 7-13. Copa, la eliminatoria de 2026, Brasil se va a enfrentar a dos equipazos, Colombia y Argentina. Y se viene el regreso de uno de los más grandes del fútbol mundial, El príncipe. El príncipe, como le denominó Pelé, ¿no? Pelé lo llamó así, el príncipe, su sucesor. Sí, pues, el príncipe, otros lo conocen como el príncipe que nunca quiso ser rey. Rey, ¿no? Bueno, sí, Neymar Jr. Sí, pues. Neymar Jr. regresa a Brasil después de su lesión, después de estar 1 año y medio fuera de la selección brasileña por un problema que tuvo, pero ya está recuperadito, así que ojalá lo podamos ver en este encuentro frente a Colombia y Argentina. 7:14, breve pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año. También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben
la regalía contractual. Hoy día, pues, todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. Siete de la mañana con ya 16 minutos, 7:16. Bueno, el día de mañana se celebra o se conmemora, más que todo, un día muy importante, ¿no? El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, a raíz de eso, estamos ya conectados vía telefónica con el doctor William Jonathan Ruiz Cueva. Él es intendente regional de Apurímac y vamos a conversar un poco sobre un tema bastante importante, ¿no? A raíz del 8 de marzo, ¿no? Sobre la mujer, la seguridad y la salud en el trabajo. Doctor William, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, gracias por la invitación a su espacio radial. En primer lugar, pues traslado el saludo de nuestro superintendente nacional de fiscalización laboral, doctor Michael Guevara Varela, quien tiene como política de gestión nacional que se brinde capacitaciones y difusión como dentro de la Facultad de Prevención que tiene SUNAFIL, dentro de estos temas de difusión que resultan ser muy importantes, y además considerando la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día de mañana, sábado, se da este tema como justamente dentro del tema de seguridad y salud en el trabajo, en consideración del género de la mujer, ¿no? Correcto, doctor. Bueno, nos gustaría saber un poquito, ¿no? ¿Cómo está el panorama de la mujer con respecto a estos puntos, a la seguridad y a la salud en el trabajo? ¿Cómo se viene desarrollando en nuestra región? Correcto, muy buena pregunta. Mire, la seguridad y salud en el trabajo, si bien es cierto, establecido por la ley 29783, establece de que por principio de protección y prevención, el empleador tendrá que garantizar a sus trabajadores, ¿no?, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a fin de que evite o mitigue la ocurrencia de accidentes de trabajo. En este sentido, si tocamos el género de repente femenino, hay que considerar de que el empleador también debe tomar en cuenta de que para el género femenino las mismas condiciones de seguridad deben ser un poco más considerables, en tanto de que la mujer tiene estas, no quiero llamar deficiencias, pero sí hay una diferencia entre genética en comparación con el hombre. Por ejemplo, si nos vamos a los rubros de construcción civil, es importante considerar de que dichas actividades resultan ser seguramente de alto esfuerzo y alto riesgo, por lo que el empleador debería evaluar primero la condición física de las mujeres en comparación con el varón. Eso es importante. También existen en la norma G050, la norma técnica de edificaciones, que hace un distingo en cuanto a al peso que se debería cargar en cuanto a objetos pesados o de construcción. Por ejemplo, establece la norma técnica que para el varón el peso máximo que debe de repente levantar 25 kilos y para las damas 20. Considerando eso también para establecimientos no solamente de construcción, sino también para otros rubros donde después se hace carga de material pesado. Correcto, importantes datos, doctor William. Y bueno, y es inevitable también hablar con respecto, si estamos tocando el tema de seguridad y salud en el trabajo, es indispensable también tocar el tema de acoso, ¿no? Acoso en el trabajo, acoso Correcto. Laboral hacia las mujeres, ¿no? ¿Cómo vamos en la región de Apurímac también con este tema? Mire, importante lo que usted comenta, porque el mayor porcentaje de personas que justamente
se ven perjudicadas con este alto índice de acoso sexual laboral, y lo hablo a nivel nacional, ¿correcto? Son justamente las mujeres, ¿no? Lamentablemente en Apurímac no se tiene un récord de denuncias presentadas por mujeres trabajadoras que justamente hayan padecido el acoso sexual laboral, lo cual no indica de que no se dé en la realidad. Yo puedo pensar, o de repente por ahí entender de que por temor, miedo, las mujeres trabajadoras, o por la vergüenza pública quizás, ¿no?, que entiendo también se da, no presenten sus denuncias. Sin embargo, SUNAFIL, Apurímac, por no tener denuncias, no quiere decir que SUNAFIL se cruce de brazos y no intervenga, ¿no? Se están realizando labores de prevención, como por ejemplo la difusión de este tema de acoso sexual laboral. El empleador para ello debe contar con un comité de investigación, ¿no? Cuando tenga más de 20 trabajadores en planilla, y si tienen menos de 20, un delegado de investigación de estos tipos de casos. No contar con ello, pues incurriría el empleador en infracciones muy graves, ¿no? Entonces, la idea es de que el empleador, de alguna manera, considerando que el mayor porcentaje de agraviadas en estos casos son las damas, las mujeres trabajadoras, el empleador debe considerar de por sí la protección o resguardo también como seguridad y salud del trabajo, porque de por medio está la dignidad de la trabajadora y su estado psicológico, que también es un tema de seguridad y salud del trabajo, en resguardar y proteger a sus trabajadoras femeninas, ¿no? Correcto, doctor. Bueno, quizá se debe reincidir un poquito más en realizar este tipo de campañas, sobre todo para empoderar a las mujeres y que, si son víctimas de acoso laboral, puedan tener la valentía y el soporte y el respaldo de poder realizar la denuncia correspondiente y que de alguna manera pues puedan sentirse que no están solas, ¿no? Se ven muchísimos casos de acoso laboral en distintos puntos del país, y un punto importante, claro, no se tiene un registro de denuncias justamente por temor quizás a perder el trabajo, temor a que no las contraten en otros sitios. Es lo que se ve en el día a día, ¿no? Doctor William, bueno, indiscutiblemente este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y como pregunta final quería saber quizás su perspectiva, ¿no? ¿Cómo ve hoy en día la igualdad de derechos, sobre todo en el tema laboral? ¿Siente usted que se ha avanzado con este tema o todavía falta trabajar muchísimo más? Mire, siendo sincero, señor periodista, lo que se ve acá es primera estadística, ¿no? Y en caso se advierte de que la igualdad de oportunidades en el sector laboral hubiese de repente por ahí reclamos, denuncias, como para poder tener en cuenta que el sector laboral femenino se siente agraviado con esta diferenciación, no podría darle un dato exacto en lo que es Apurímac, pero sí a nivel nacional. Quizá por ahí estadísticamente funciona el hecho de que todavía, dadas las estadísticas, existe esta diferenciación injustificada en el campo laboral, considerando de que todavía hay esa distinción de remuneraciones, ¿no? No hay igualdad salarial todavía, considerando, seguramente no lo van a plasmar por un tema de razón de sexo. ¿Por qué? Porque eso no es digamos, palpable o meritorio en pruebas, considerando que el empleador se cubre un poco ahí, pero por razones de repente ya internas del propio empresariado, es que todavía hay una diferenciación de salarios. No queda ahí, sino que también existe esa omisión por parte del empleador de tener la protección hacia la mujer trabajadora. ¿En qué sentido? Falta de lactarios, ¿correcto? Cumplimiento de licencias de pre y post maternidad hacia la mujer trabajadora en estado de gestación, ¿no? El respeto hacia la hora de lactancia, que también es importante. Y todas esas obligaciones laborales en pro de la igualdad o respeto, más que todo, a los derechos de las madres trabajadoras, ¿no? Y considerando también, conmemorando el Día de la Mujer. Entonces, falta mucho todavía por hacer, somos conscientes de ello, pero ahorita estamos en el tema de prevención, ¿no? Vayamos a informar al empleador y que se sensibilice de alguna manera, que deberá garantizar los derechos de la madre trabajadora, de la trabajadora, que justamente su seguridad y salud en el trabajo deben ser velados, en el sentido de que su estado psicológico
debe ser resguardado. La diferenciación de actividades en cuanto a su integridad física, la diferencia que existe en los géneros, ¿no? Lo que le explicaba en un principio. Entonces, sí hay mucho por hacer todavía, señor periodista, y justamente SUNAFIL a nivel nacional y a través de la Intendencia Regional de Apurímac viene realizando este esfuerzo día a día, ¿no? Correcto, importantes apuntes que nos menciona doctor William. Sin duda alguna falta muchísimo por hacer, pero justamente estos días, el 8 de marzo, sirve para un poco generar conciencia de cómo vamos, ¿no? Con respecto a igualdades, a derechos, en lo que concierne a la mujer. Hoy día hemos estado hablando un poquito sobre también la seguridad y salud en el trabajo, lógicamente. Físicamente y genéticamente somos distintos, pero merecemos también los mismos derechos. Muy importante lo que usted mencionó con respecto a lo del peso, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En un trabajo de construcción civil que lógicamente no vamos a cargar el mismo peso, pues tanto hombres y mujeres. Y así un sinfín de temas que es bueno colocarlos al centro, sobre todo en estos días, para generar conciencia, para que las personas también tengan un mapeo de cómo vamos nosotros, hombres y mujeres, sobre todo en el tema laboral, ¿no? Doctor William, le agradecemos por este tiempo y seguramente vamos a estar conversando en una próxima oportunidad. No, a usted, muchas gracias por la invitación y aceptación por la entrevista dada, y yo saludo a la mujer trabajadora y en general a toda mujer de la región Apurímac, en donde pues mañana se está conmemorando su Día Internacional. Un fuerte abrazo, gracias por el espacio y será hasta la próxima entrevista. Muchas gracias. Listo, gracias, buenos días. Siete de la mañana con 27 minutos, estamos en el mes internacional de la mujer. Y bueno, definitivamente hay muchos derechos todavía que se tienen que reivindicar y bueno, dársele lo que corresponde, ¿no?, a las mujeres. 7:27, amigos oyentes, información de último minuto, escuche bien. Sismo de magnitud 5 grados, profundidad 130 kilómetros, ubicación referencia 15 kilómetros al suroeste de Santo Tomás, Chumbivilcas, esto en la región de Cusco. La intensidad de 3 se sintió en Santo Tomás. Reiteramos, amigos oyentes, este movimiento telúrico se registró a las 7 de la mañana con 17 minutos. Reiteramos, intensidad 3 en Santo Tomás, referencia 15 kilómetros al suroeste de Santo Tomás, Chumbivilcas, profundidad a 130 kilómetros, magnitud 5. Tomar las previsiones siempre del caso, amigos oyentes. Las actividades de preparación, lo que nosotros conocemos como simulacros, nos ayudan a actuar de forma correcta ante movimientos telúricos. Repetimos, amigos oyentes, sismo de magnitud grado 5, profundidad a 130 kilómetros, la ubicación referencia 15 kilómetros al suroeste de Santo Tomás, Chumbivilcas, la intensidad fue de tipo 3. 7 de la mañana con 29 minutos y en este mes de marzo, pues bueno, también la Municipalidad Distrital de Mara está organizando actividad por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hay una invitación. La Municipalidad Distrital de Mara tiene el agrado de invitar a usted a homenajear, dice, a la mujer, justamente por el Día Internacional de la Mujer. ¿Dónde va a ser? En la Plaza de Armas del Distrito de Mara, lugar... la plaza, a partir de las 9 de la mañana, el día lunes 10 de marzo. La programación va de la siguiente manera: marcha de sensibilización, Plaza de Armas, 9 de la mañana, charla de empoderamiento, cancha sintética de Quehuincha a las 10 de la mañana, campeonato deportivo, fútbol damas, cancha sintética Quehuincha, 11:30 de la mañana. Bueno, esta invitación lo hace la Municipalidad Distrital de Mara. La actividad de celebración por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, será el día lunes 10 de marzo en el Distrito de Mara. Muy bien, 7 de la mañana con 30 minutos, ya 7:30 aquí en el informativo Guillaricuy. Mañana es el Ticapayana 2025 en el Estadio Rairoca. O sea, ahí vamos a poder ver todas las danzas y casguas de nuestra provincia de Cotabambas y también algunos invitados de otras regiones, ¿no? También vienen de la región Cusco, por supuesto.
Para esto vamos a conversar un poquito con el profesor Aquiles Abarca para que nos comente cómo vienen dándose ya los preparativos para lo que va a ser el día de mañana este concurso interregional de danzas y caguas. Profesor Aquiles, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, amigo Gonzalo, amigo Javier. Bueno, igual mi saludo muy cordial a todos nuestros paisanos de la provincia. Bueno, el clima pues está un poquito molesto acá en nuestra provincia de Cotabambas, pero ya como Javier, bueno, pues me indica que soy altumicejo. Bueno, ahora justamente a esta hora, a las 8, 9 de la mañana, va a ser ya un alcance a los apus de nuestra provincia, más que todo de Tamuabamba, pues para que también pues deje de que cese pues la lluvia para el día de mañana, y de esa manera pues tener pues dar la buena venida a los visitantes que nos van a visitar de diferentes lugares, de diferentes regiones, así que tenemos que estar atentos, y también se les, bueno, no puedo decir solicita, sino que se les sugiere a los paisanos de acá de Tamuabamba, siempre hay que ser solidarios, siempre uno tiene que tener un cariño, un respeto para los visitantes y hacer quedar bien a nuestra provincia. ¿Por qué digo provincia? Porque Tamuabamba es capital de provincia de Cotabambas, y también pues nosotros tenemos que dar la buena bienvenida a los visitantes, siempre siquiera pues con agüita, chichita, refresquito, gaseosito, yo qué sé, pero estamos estilando así de estarnos ansia en cada barrio, siempre atentos, y así tiene que ser. Ahora tenemos que mejorar. Parece que este año vienen más visitantes de diferentes regiones, Gonzalo, Javier, y bueno, pues el día de mañana, para mí, mira, estoy más o menos calculando, el día de mañana no va a llover, tal vez en la noche un poquito, va a regar las calles, pero para mañana no hay aguacero. Mana. Verán nomás. Don Porque Aquiles, sí, pero hoy ha amanecido con lluvia. Sí, amaneció. ¿Ayer también? Ayer también con lluvia, Ayer pero también, ahorita está con garúa. pero para mañana también supongo que amanece con lluvia, pero para ya lo que viene a ser nuestras actividades del carnaval ya va a estar más despejadito. Javier, a partir de las 7 de la mañana ya no va a haber ya lluvia, ya Perfecto. no va a haber. Perfecto. Verás nomás, ahí es donde me tienes que rendir, pues, bueno, un respeto a tu mensaje, pues, Claro, Javier, no, y sí, porque pues. en verdad estamos dando buen acierto nomás, y no va a llover el día de mañana, porque va a cesar la lluvia, Guatamusagmi, Guatachimusagmi, Hatun, Apunchikunawan, que vamos con Antutamantan, que por esas horas Sanjeta Gina al Causuta, Jaiwarikusa, Hatun, Apunchikunaman, Veracucha, Javier. Cosa pone profesor Aquiles Rique, porque para en pajar que son marcha Rique, tosionapa, son marcha pujarinapa, cayonapa, Rique, manaya para Monancho, para Mostan Rique, Maicha Cama Rique, profesor Aquiles, ¿ah? Javicho, ahorita hace poquito, a las 7:16, un poquito sacudón se dio Tamuabamba, no sé si la habrán notado el resto de la gente, temblor que pasara Tamu, Jaballeita, cuidira muchas caramba, mira, cómo es, ¿no? Felizmente acá en esta zona casi no hay temblores, pero en otros sitios sí hay fuerte, ¿no? Pero ahora no sé si habrán sentido, no sé, un sacudoncito pequeñito, no es un pachata, ahí tenía dimosasca, ahora tanta guasi que ahí no tiene para ir, no sé, cuyumosas gamariki, que pasa, ya no pasa, y me imana que vitapi, que Perú suyo las tandas pasa en Aragocha Javier o Aragocha Gonzalo, porque a su mamá mana que hay lactantes que hay provincias suyo Cotabambas y más desgracia pues pasó, se han dicho Joaquín lacta kunape que ya china y me imana desgracia pasó eso chakra kunapa naps que mayu kunaps apayusan
bueno, carretera kunata apayushan imana desgracia que no ganas, pero bueno, taita chakla persona tianche, bueno, fotrise gunal, taita chamanta mañe kunalea, hatun kamay nismata, manima desgracia, pues para yan dicho. Ondina la taga kay karnaul tika palyan na mama puro to bambak imana desgraciata, Rojoto Gonzalo Javier apamon jaina punchola que hospital te visitarin por irimun y nas chay picasian ku un cosca con accidente con pasasca chay puncho kutim pushachtin ku hina Joaquín tenía cosculata con una pinche fuerte na un cosculata cosculata piña cantarikusan ojalá recuperar con buscaita porque que hay pipsika kainanchi la kiriguni berata señora kuna foto kuna huaca bueno que desgracia kuna pasa nishan con Rick Javier que imaman hamun que sahara carnaval y me imana apa sahara carnaval ay narima igara anchukuna kaspe taksa puru kaspe uyar kan jerimeta kura haruna kunamanta taki jure carnaval vamos lloras caballo que bueno chainat imenen cara lloras caballo pues carnaval vamos algo uyayo chupayo chisapa chiskas sahara bueno pues en español pues dice diablo ¿no es cierto? Anje cierto imenen llegamos imaymanata arte imaymanata ruang imaymanata sakitamu Joaquín umakasut chakipakita makipakita ay vida y caballo nata perdió un sombrero un te perdió un puncho un tarin imaymanan kuta mana alin cuidado kunaka perdin kuta chay nugar mana veragot Javier purut pampapek chikalan tang chidila paktuma kacharin imachatap chay mentak cuidara kaspagari tranquilo tamam jempune que punya exigero así piman y machelita pues maliche intaje mana hinalepas carnaval gari que segunan pasaje en Veracocha Usalo Veracocha Javier cosa pone profesor Aquiles entonces Ricky pa cariña Ricky formal tato paico sobre Ricky cheilape pues Ricky profesor Aquiles ajachata por lo menos ajachalata pues Ricky sojeonanches pa pero caen con mili ingrato tam gangis manchen por no gato bajar mancho Manari imena pues lai karam sei aunque kita Javier que puro sei kurir nagi pla ama pocita grabangis profesor Aquiles apakar Enrique ajachat no kapon Enrique ahayorem saiki ojalá tu peso tu parna patapi rairu ka patapi wa hariman kistaja listo profesor uyari kamen kitaja ana atentul sikasias khari kimenta nirita limon taparim. Listo, profesor Aquiles. Le agradecemos. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, mis queridos amigos. Hasta el día de mañana. Pacar en cama, profesor Aquiles. De la mañana ya con 40 minutos en el informativo Guillarico y en breve vamos a ampliar esta información en relación a este movimiento telúrico que se ha registrado en Santo Tomás y también aquí en la provincia de Cotabambas. Levemente se ha podido percibir este movimiento telúrico. Muy bien, 7 de la mañana con 40 minutos, nos vamos hasta el distrito de Coyurqui. Estamos ya en comunicación con el subgerente de Desarrollo Humano y Programas Sociales de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, el señor Óscar Cáceres. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy.
Muy buenos días, estimado Gonzalo, Javier. Aprovechar la oportunidad para saludar a todos nuestros hermanos del distrito de Aquira, Chalohuacho, Cotabambas, Tambobamba, lo propio también de acá del distrito de Coyurqui. Un abrazo enorme y afectuoso a todos ustedes. Muchas gracias por los saludos. Bueno, estamos próximos ya, estamos realmente en el mes de la mujer. Mañana se conmemora lo que es el 8 de marzo. Y desde el distrito de Coyurqui estamos seguros que están preparando diversas actividades para conmemorar este 8 de marzo, señor subgerente. Así es como está previsto dentro del calendario, no solamente nacional, sino dentro del calendario internacional. Está establecido que el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Esto en referencia a un hecho y un acontecimiento histórico que ocurrió en 1926, ¿no? Recordamos cómo las mujeres empezaron a luchar, pues, y a conquistar derechos no solamente civiles, sino también laborales, de los cuales hoy en la actualidad la mujer no puede gozar de esos derechos. Tanto es el tema del sueldo salarial equitativo, tan igual que el hombre, el tema del derecho al voto, la flexibilización en temas del tema laboral, y sobre todo el tema también de las oportunidades laborales con asuntos de maternidad, ¿no? Entonces es un hecho que se tiene que recordar a nivel internacional, y se ha establecido que el 8 de marzo se tiene que hacer en conmemoración a esa fecha tan importante el reconocimiento, ¿no?, por el Día Internacional de la Mujer. Y desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui hemos establecido una actividad el día de hoy, porque el día de mañana tenemos un compromiso en la provincia de Cotabambas, Tambobamba, el cual un poquito complica el desarrollo de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Pero sin embargo, el día de hoy vamos a desarrollar un pasacalle por las principales calles de la ciudad de acá del distrito de Coyurqui. Posterior a eso se va a desarrollar también un acto protocolar en la Plaza de Armas del distrito, donde vamos a invitar a 3 mujeres representativas de acá de la localidad para que puedan tener ese alto honor de izar el pabellón nacional. Y lo propio también se va a hacer posterior a esa actividad. Se va a dar las palabras de honra, de reconocimiento a una de las representantes para que pueda hacer este acto conmemorativo. Y finalmente esto va a acabar en un pequeño compartir ágape que está organizando la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Perfecto, bueno, son las actividades entonces de la municipalidad. Qué bueno que de alguna manera pues se haga un stop y en este 8 de marzo se conmemore pues aquella lucha incansable de las mujeres por alcanzar de alguna forma una igualdad de derechos con respecto a los hombres, ¿no? Y bueno, seguramente falta muchísimo por hacer, hay muchísimos temas que abordar. Uno de los más importantes, mi estimado Oscar, también es el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? No solamente se ve en nuestra provincia, en nuestra región, sino a nivel nacional. Creo hoy en día es uno de los temas que más está afectando a la mujer, porque si prendemos nuestros televisores y revisamos los medios de comunicación, el tema de la violencia contra la mujer, los asesinatos en contra de ellas por sus parejas, cada vez van en aumento, ¿no? Entonces, quizá desde las municipalidades, desde las mismas casas, desde las mismas familias, deberíamos ser más incisivos con este tema de la violencia contra la mujer. Así es, totalmente de acuerdo. No solamente vemos en los medios de comunicación, sino también vemos casos en Demuna, en el Centro de Emergencia Mujer, cómo han crecido el número de denuncias con respecto al tema de la violencia de género, y en este caso la víctima, en la gran mayoría de los casos, por no decir en todos, es la mujer. Hay un tema de violencia de género que se tiene que atacar, no solamente desde el aspecto legal, jurídico, ¿no?, a partir de las normas y el establecimiento de sanciones punitivas y, hacia los agresores, sino también hay que atacar este tema desde el aspecto de la sensibilidad educacional, ¿no?, desde el aspecto de un tema de responsabilidad familiar. Una sociedad va a avanzar dentro de una cultura de paz siempre en cuando hay un tema de conciencia y de valoración
de parte, ¿no?, de los integrantes del miembro del hogar. Y en este caso muy en particular, sobre todo del varón. Se ha visto, hoy se ve muchos casos de violencia, maltrato físico, violencia sexual, y lamentablemente hace ver pues a una sociedad, especialmente en nuestro país, que nos falta mucho, ¿no? Estamos lamentablemente en una especie de retroceso. Esperemos que desde las instituciones municipales, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y también otras instituciones como ONGs, trabajemos articuladamente para generar esa sensibilidad y tener un tema de cultura de paz dentro del hogar y de esa manera evitar estas violencias de género que lamentablemente pues no solamente afecta a la mujer, sino también afecta también a los menores hijos, ¿no?, que aprecian este maltrato y hacen un acto repetitivo, ¿no?, generando una especie de mala cultura en temas de generación en generación. Entonces, esperemos que estos actos ya terminen muy pronto. Desde la municipalidad también hemos establecido desde el proyecto educativo, tenemos psicólogos que están trabajando en los colegios, en las escuelas, y también desde la Academia Municipal estos temas, ¿no?, muy paralelamente a las actividades educativas que ellos desarrollan. Entonces estamos trabajando articuladamente también con la oficina de Demuna para que estos aspectos más adelante vayan a disminuir. Muy importante lo que mencionas, estimado Oscar, ¿no? El trabajo articulado, sin duda alguna, va a traer muchos resultados, y la intención es trabajar desde ahora con los niños, ¿no?, con los colegios, porque son ellos los que lamentablemente pues también son víctimas y ven muchísimos de estos casos en sus hogares, ¿no?, con respecto a violencia contra sus mamás, sus hermanas, sus tías. Entonces quizá es un trabajo a largo plazo, pero articulado, sobre todo en el tema de educación, en salud mental, donde desde ya se tiene que empezar a realizar acciones para que en un futuro, de acá a 5 o 10 años, por fin ya se erradique de alguna manera la violencia contra la mujer. Porque, seamos sinceros, personas mayores, adultos de 40, 50 años, no va a tener mucho efecto. Hay que empezar a trabajar en los niños y en los adolescentes para que acá a un tiempo próximo pues se vea el resultado y ya no estemos viendo tantos casos de feminicidio, asesinatos contra las mujeres, violencia. Y bueno, esos panoramas a los que ya estamos acostumbrados lamentablemente digo, en el día a día. Oscar, te agradezco mucho por esta entrevista. Sí, si me permite agregar algo, y creo que va a ser motivo de reflexión. Lamentablemente se ve y se dice bastante que nuestros países son países tercermundistas, donde tenemos que avanzar y bastante en temas de conciencia ciudadana, ¿no? Y eso se refleja mucho en la cultura y en la forma de vida que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, tanto en Europa, Estados Unidos, América del Norte, uno cuando camina por las calles, visita esas ciudades, no ve muchos policías en las calles. Los casos de violencia son mínimos. Y en algunos casos, por ejemplo, hay ciudades donde inclusive las puertas son de vidrio y no es necesario colocar cámaras de seguridad. Eso nos da motivo de pensar cómo esas ciudades han adquirido un nivel de conciencia bastante alto y sobre todo de educación para que puedan vivir en un tema de cultura de paz y armonía en sociedad. Y no pasa eso acá en nuestro país, lamentablemente. Nadie puede dejar su puerta ahí abierta, ¿no? Y vemos temas de violencia de verdad, de manera alarmante, que hacen ver pues a nuestra sociedad que estamos en un franco retroceso. Esperemos que desde la parte educativa, sobre todo desde la parte de sensibilidad, podamos avanzar y evolucionar en esos aspectos. Una vez más, agradezco esta entrevista. Esperemos que tomemos conciencia, no solamente en las municipalidades, sino también, como usted manifestaba, desde los colegios. Los colegios yo creo que son el centro importante de cambio de generación para que podamos tener un mejor estilo de vida. Y sobre todo en estos aspectos de violencia, ¿no? Donde tenemos el propósito de disminuir y de ser el caso de eliminar estos temas de violencia de género. Una vez más, muchísimas gracias por la entrevista y reitero mi saludo a todos los distritos de la provincia de Cotabambas. Gracias Oscar por estos minutos. Estamos en contacto. Ok, muchas gracias. Un abrazo enorme.
Muy bien, estuvimos ahí con Óscar Cáceres, él es subgerente de Desarrollo Humano y Programas Sociales de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Tema interesante el que tenemos que abordar y aprovechar este 8 de marzo, ¿no? Este 8 de marzo para hablar de estas cosas, para orientar un poco la vista también a este tema tan importante que es el tema de la violencia contra la mujer. Es algo que está afectando muchísimo nuestro país. Como te digo, lo vemos diariamente. Es como si estuviésemos ya acostumbrados o estuviéramos normalizando esto y no hacemos nada al respecto. Y justamente estas fechas, este mes, en vez de estar celebrando otras cosas, debemos darle una mirada a cómo viene nuestra sociedad con respecto a la mujer, ¿no? 8 de marzo, Día Internacional que se conmemora pues los derechos que luchan día a día las mujeres, este derecho a la igualdad también, pero hay que darle una miradita a cómo estamos con el tema de la violencia en contra de la mujer. 7 de la mañana con 51 minutos en el informativo Huillarico y 7:51. Amigos oyentes, ampliamos esta información en relación a este movimiento telúrico que se ha registrado en Santo Tomás. Mucha atención, amigos oyentes. Sismo de magnitud 5 grados, profundidad 130 kilómetros, referencia de la ubicación 15 kilómetros al suroeste de Santo Tomás, Chumbivilcas, Cusco, intensidad 3. Esa es la intensidad con la cual se registró este movimiento telúrico. Amigos oyentes, reiteramos esta información. Sismo de magnitud 5 grados remeció Santo Tomás. El epicentro del sismo se ubica a 15 kilómetros al suroeste de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, ha reportado el Instituto Geofísico del Perú, el IGP. 7:52, siempre a tomar las previsiones del caso, amigos oyentes. Este tema de los movimientos sísmicos no es un tema ajeno también a nuestra provincia de Cotabambas, y definitivamente la preparación es lo que va a marcar la diferencia. El hecho de que usted sepa cómo actuar en un tipo de evento natural similar a este, eso es lo que va a diferenciar, pues bueno, lo que vaya a ocurrir luego durante el sismo y posterior a ello. Magnitud 5, profundidad 130 kilómetros, 15 kilómetros al sureste de Santo Tomás, intensidad 3. Muy importante lo que mencionas, Javier, sobre todo si se dan estas noticias y aquí en el informativo Huillarico y las difundimos, pues también usted desde casa, como padre de familia, madre de familia, tiene que tener preparada a su familia para estos eventos, ¿no? Saber cuáles son las zonas seguras, qué hacer en caso de un sismo, dónde colocarse. Por ahí también tener una mochilita de emergencia, ¿no? Una mochilita simple que le va a servir, bueno, no solamente para algún tipo de o casos de sismo, ¿no? Sino para cualquier otro tipo de desastres, una mochilita de emergencia con lo básico para que en caso Dios no quiera, pues las adversidades lo ameriten, usted esté preparado, esté preparada y pueda brindar el soporte necesario a su familia. Entonces la recomendación, ojo, había un temblor de magnitud 5.0 en lo que es Chumbivilcas. Usted tiene que estar preparado, mamita, papita. En los colegios también, cuando esté ahí almorzando, desayunando con la familia, conversar con sus hijos, decirles si saben en su colegio dónde colocarse en caso haya un sismo. ¿Dónde tendrían que colocarse ustedes? ¿Dónde ponerse? Los profesores, los docentes también, por ahí armar algún simulacro y darle la seriedad del caso. No esperemos que suceda un evento de esta magnitud para recién estar organizándose, recién estar diciéndole a los estudiantes dónde colocarse. Bueno, un sinfín de cosas. A tener mucho cuidado con este tipo de casos. Sismo en Chumbivilcas, ya lo hemos dicho, de 5.0. Siete de la mañana con 55 minutos, 7:55 aquí en el informativo Huillarico y en el mes de la mujer. Justamente vamos a hablar con una mujer, estamos hablando de la profesora Rosa Zamplini, regidora de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. A raíz pues de que estamos en el mes de marzo y mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
Profesora Rosa, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida al informativo Guillaricuy. Buenos días, de verdad, gracias por el espacio que me brindan. Yo siempre saludando con todo cariño y todo respeto a todas nuestras hermanas tambobambinas, cotabambinas, de toda la región Apurímac y por qué no decir de toda la población peruana. Con todo cariño a tu servicio, siempre predispuesta a vuestra llamada, estoy acá presente con este énfasis de que mañana es el Día Internacional de la Mujer, Javier, y por ese lado, a tu disposición. Tú dirás, me dirás. Profesora Rosa, claro, usted una mujer representativa de la provincia de Cotabambas, quería saber su panorama con respecto a cómo ve hoy en día a la mujer en nuestra provincia de Cotabambas. Cada vez viene asumiendo mayor protagonismo, todavía falta un poco más. ¿Cómo ve la situación de la mujer en nuestra provincia? Bueno, tú sabes que la lucha de la mujer es trascendental desde aquellos tiempos, ¿no? Desde aquellas épocas romanas. Tenemos en la historia a Juana María del Arco, tenemos en la historia peruana a María Parado del Bellido, a Micaela Bastida, una apurimeña. Pues la mujer siempre ha estado marcando. Por ese lado, pues nos sentimos muy realzados para esta fecha y perdóname, lo digo con toda humildad, para mí mi Micaela Bastidas aquí en la provincia de Cotabambas ha sido mi madre, una mujer que siempre ha dado a conocer lo que sentía sin necesidad de encabezar ningún partido político, porque ella decía, no hay mejor política que mis propios principios. Entonces, por ese lado yo me siento muy identificada con ella, y sí, pues, a los años 80, 70, a estos años, yo pienso que la mujer tiene mayores oportunidades, yo pienso que la mujer ha crecido, ya no está tan sometida, digámoslo así, al bolsillo del hombre económicamente, por el cual también recibía un maltrato psicológico. Entonces, creo que la mujer cotabambina cada vez vamos creciendo, vamos trascendiendo y vamos haciendo historia por un lado, pero todavía nos queda por trabajar a todas las mujeres cotabambinas que todavía viven el acoso, la violencia, pues todavía lo vivimos, no podemos ser ajenos a eso, pero hay que seguir luchando. Creo que la mujer por naturaleza somos perseverantes y esa perseverancia no se debe apagar, y eso es muy importante por un lado. Profesora Rosa, bien lo ha dicho usted, cada vez la mujer cotabambina pues va tomando mayor protagonismo, ya no es lo mismo de antes, ¿no? Ahora la mujer ya puede valerse por sí misma, porque si retrocedemos unos 50 años atrás, el panorama era totalmente distinto. Pero un tema que debemos abordar, profesora Rosa, y seguramente usted como regidora de la Municipalidad Provincial de Cotabambas también lo ve con las mujeres del distrito, es el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? Y justamente en este mes, en este Día Internacional de la Mujer, es necesario darle una mirada de cómo va el tema de la violencia contra la mujer, sobre todo en nuestra provincia de Cotabambas, ¿no? Usted que está más cerca ahí, hay muchísimo más que hacer, hay muchísimo por qué trabajar con respecto a este tema. Así es, en ese aspecto, permíteme también informarte que yo también, o sea, en nuestra municipalidad provincial, este año, el 2024, se ha creado el Consejo Provincial de la Mujer, al cual por elección en una reunión interinstitucional me ha recaído a mi persona, por la cual ahora soy la presidenta del COPROMU, que así se denomina COPROMU, Consejo Provincial de la Mujer. Pues también vengo trabajando por este lado, siempre identificándonos con la mujer, ¿no? Y es un tema muy importante al cual pues nos estamos basando, y tú lo has dicho, es increíble que en nuestra provincia Cotabambas hay buena cantidad de quejas. Venimos trabajando con el Ministerio Público, exactamente con el abogado Rafael Álvarez, encargado de las víctimas
de acoso y violencia de la mujer. Entonces, hay información de él, por ejemplo, una referencia que nos ha hecho en sesión de consejo, porque lo invité a él para que nos informara la situación de la mujer y este aspecto muy importante que lamentablemente, digo así, todavía da un realce, un porcentaje alto, pues en el año se va haciendo una cifra de 340 denuncias, de las cuales pues pocas mujeres continúan su denuncia, muchas por situación de distancia, de lejanía, porque tenemos hermanas que son de comunidades, hermanas que son de distrito, que a veces por una situación familiar, siempre la mujer identificada primeramente como madre, pegada a sus hijos, a veces preocupada, prefiere dejar la denuncia e ir y retornar a su destino. Entonces, por ese lado, sí, Javier, es increíble que todavía tengamos un buen porcentaje de mujeres violentadas, de mujeres acosadas, de mujeres, niñas, adolescentes que son violadas, y para mí es muy penoso, Javier, no sé si tú estarás enterado, este proyecto que ha presentado esta congresista Jáuregui, que a mí particularmente me da pena que ella como mujer no priorice el tema mujer, porque no solo es decir mujer, sino es ver sus problemas, es ver su realidad, y creo que esta congresista está fuera de la realidad, porque quiere suprimir el Ministerio de la Mujer y MINDES, quiere unir al Ministerio de la Familia, ¿no? Que yo pienso que la familia es otro tema y los problemas peculiarmente y exclusivamente de la mujer es muy distinto que se está tratando, y quienes son testigos de estas denuncias es la Fiscalía, es el Poder Judicial, que día a día acogen problemas de mujeres que son violentadas, maltratadas, y pues ignorar todo ese detalle y querer suprimir también es otro problema, que justamente ahora que es el Día de la Mujer, las mujeres debemos unirnos y alzar la voz y hacer sentir a esta congresista de que no está bien su posesión, de que debe bajar de su esfera y ver la realidad peruana, en la cual todavía la mujer está siendo muchas veces asesinada, maltratada, acosada, violada, y son casos que no podemos decir acá no pasa nada cuando la realidad es otra. Por ese lado me apena mucho, pero la mujer cotabambina sí está avanzando. Por ese lado tengo la certeza que sí estamos avanzando, pero no por eso debemos quedarnos con los brazos cruzados, sino seguir luchando para aquellas hermanas de comunidades que todavía sufren mucha violencia, maltrato y más que todo dependencia económica de parte del esposo o del marido, como se denomine. Profesora Rosa, importante la reflexión que usted plantea, y bueno, este es un llamado también a la población fundamentalmente masculina, que en alguna medida también tiene que entrar a la reflexión y de esa forma también poder cambiar estos hechos penosos que se registran aquí en nuestra provincia, en nuestras localidades. Profesora Rosa, ya en la parte final es importante también hacer el llamado para la actividad de mañana. Mañana es la actividad de nuestro encuentro carnavalesco en Tambobamba, y de seguro la municipalidad ya está prácticamente al 99% ya con los preparativos, y es importante su llamado para que toda la población esté presente ahí en Tambobamba. Sí, Javier, permíteme informar un pequeño detalle más. Como presidenta del COPROMO, en coordinación con el director del MINS, el doctor Rolando Medina, esta semana acá en Tambobamba hemos denominado la Semana de la Mujer, Mujer Sana y Mujer Fuerte, que siempre va a estar como pilar fundamental de su hogar y de la sociedad. Pues tenemos la atención gratuita acá en nuestro hospital para todas las hermanas que deseen atenderse en las especialidades de ginecología, obstetricia, medicina general y psicología, que es muy importante. Hasta el 9 tenemos esta campaña de Mujer Sana y Mujer Fuerte. Entonces invitamos pues a todas las hermanas que todavía no hayan tenido conocimiento de que tenemos esta campaña en nuestro hospital de acá de Tambobamba, en coordinación con el director del MINSA. Bueno, sí, pues hoy día, Javier, acá en Tambobamba tenemos pues este pasacalle y actividades involucrando a la mujer, porque sabemos que se nos ha cruzado una actividad muy importante, que mañana es pues las danzas
interregionales que se va a llevar allá en Grairoca, en nuestro estadio, pues tenemos esa actividad muy grande carnavalesca. Por ello, hoy día estamos anticipando estas actividades referidas a la mujer. Por lo tanto, todas nuestras hermanas tambobambinas, cotabambinas, están invitadas a ser partícipes de estas actividades que hoy día tenemos acá en Tambobamba, todo en darle realce a esta mujer cotabambina que viene luchando día a día. Correcto, muchas gracias, profesora Rosa. Estamos seguras que usted, como presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, también van a haber muchísimos cambios en nuestra provincia de Cotabambas para bien con respecto al tema de la mujer. Profesora Rosa, le agradecemos por estos minutos, por esta entrevista. Seguramente nos vamos a estar reencontrando mañana en el Carnaval del Ticapayana. Así es, muy amable amigo mío, de verdad para mí es una alegría saber que ustedes siempre están involucrados en todos estos temas muy importantes, involucrados en las fiestas carnavalescas como es nuestro Ticapayana. Pues mañana es un día muy importante en la cual vamos a tener la presentación de diferentes regiones en la cual pues nos van a visitar. Eso nos enaltece y a la vez nos alegra de que mañana es un día muy importante. Todos los cotabambinos de los 6 distritos están invitados a ser partícipes y a dar este realce a nuestras fiestas carnavalescas. Gracias por la presentación y de verdad Dios me los bendiga a Radio Surfui por la oportunidad que siempre me dan y estamos siempre en coordinación y un buen día para todos ustedes. Los esperamos mañana. Gracias, profesora Rosa. Tupananchiskama. Tupananchiskama Turachay. Muchas gracias, buen día. 8:06, hora de la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfui Deportes. La Catedral del Deporte, el señor William Guamán ya está en cabinas con la información actualizada en el plano deportivo. Ocho de la mañana con 7 minutos. Gracias, Javier. Gracias, Gonzalo. Gracias por el espacio en el bloque deportivo. Un gran abrazo y saludo para nuestros amigos que nos sintonizan en las diferentes localidades hasta donde llega nuestra poderosísima señal de Radio Surfui, la voz de todos. Un gran abrazo para nuestros amigos en Tambobamba. Estamos llegando a través de los 97.1 de la FM. Gran sintonía de Radio Surfui, la voz de todos, que este mes y sobre todo esta última semana tiene el objetivo de promocionar y difundir las actividades propias de nuestra provincia de Cotabambas. Hablamos precisamente del Carnaval del Ticapayana, que mañana, ¿no?, tiene su actividad principal en Estadio Grairoca, donde ya se está instalando un enorme escenario para poder albergar pues a las diversas agrupaciones de nuestra provincia, y también hay agrupaciones invitadas en este gran festival carnavalesco Ticapayana 2025. Un gran abrazo y saludo para nuestros amigos de la municipalidad distrital, o en este caso provincial de Cotabambas. Un gran abrazo para Cristian Quispe Montañez. No, ayer estuvimos haciendo unas coordinaciones. Un gran abrazo para todos ellos y toda su gente que vienen trabajando en este propósito. 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos con la información deportiva. Bueno, ayer se jugó un partido importante con respecto a la Copa Sudamericana, ¿no? Cusco FC se fue hasta Trujillo, jugó ante el Atlético Grau, un partido interesante, bastante movido, ¿no? Propuesto también por los técnicos. Lamentablemente para los intereses de la región cusqueña, en este caso el Cusco FC no pudo pasar. Llegaron hasta la tanda de penales. Allí falló Coleman, ¿no?, que es uno de los mejores jugadores que tiene el Cusco FC, pero lamentablemente no lograron pasar a la siguiente fase, que también esto permitía una inyección económica importante para este club, ¿no? Aparte de que está en crecimiento, tenía ya muchos hinchas que estaban ya viéndolo de reojo, de cerca a este equipo, pero lamentablemente fue eliminado. Falta un poquito más de actitud, yo creo, de parte de los jugadores, aunque expulsaron a uno de ellos, pero la situación se da así. El fútbol tiene pues momentos, y este no fue el momento del Cusco FC. Bien por el Atlético Grau también, que va a ser otro representante del Perú en la Copa Sudamericana, junto al Cienciano del Cusco, que también logró su clasificación en la tanda de penales.
8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9. Vamos al detalle de más notas informativas. Atención, hoy tenemos fecha también de la Liga 1 Betson 2025. El Alianza Universidad va a recibir, en este caso, al Deportivo Garcilaso a la 1 de la tarde. Atención, hinchas del Depor, del pedacito de cielo. Hoy juegan a partir de la 1 de la tarde de visita ante Alianza Universidad. También hoy juega el Alianza Lima ante el Ayacucho Fútbol Club, partido que se desarrolla 8 de la noche en el estadio El Matute. Seguramente habrá lleno total, ¿no? La gente está invirtiendo nomás en el Alianza, ¿eh? ¿Tú que eres hincha del Alianza, amigo? A ver, ¿te gustaría o no ver en esta etapa, ¿no? O de repente la Copa Libertadores a tu Alianza. Claro, como está jugando bien, da ganas de ir, ¿no? Pero también hay que invertir, porque una entrada para el torneo local mínimo está pues entre 45, 60, 100 soles, dependiendo de dónde te ubiques. Pero para la Copa Libertadores está más carito. Pero entonces el Alianza, a estadio lleno seguramente hoy, porque su hinchada está apoyándolo, va a jugar ante el Ayacucho Fútbol Club 8 de la noche. Mañana hay partidos por la Copa, en este caso por la Liga 1, UTC de Cajamarca enfrenta al Alianza Atlético de Sullana, el Sport Huancayo enfrentará al ADT de Tarma, el Melgar recibe al Sporting Cristal, atención, mañana a las 6 de la tarde, partidazo de dos equipos que están alicaídos, ¿no? Un poquito por los resultados que han tenido tanto Melgar por la Copa Libertadores y el Sporting Cristal en su participación en la Liga 1, perdió ante la Alianza, pero bueno, son situaciones, pues no tienen que seguir jugando, ¿no? Y hacer un buen torneo. El Sport Boys también juega el domingo ante el Universitario de Deportes, parece que van a jugar en el Estadio Nacional, un Estadio Nacional que requiere y necesita pues la atención del IPD. Muchos políticos nomás en el IPD, nada de acción deportiva. Muchos, si usted por ejemplo va al IPD en Arequipa, en Cusco, en Apurímac, la infraestructura está abandonada, ¿eh? No hay mejoras. Yo, por ejemplo, normalmente voy al IPD Cusco a hacer un poco de trote, deporte. La infraestructura, desde que yo hablo hace 20 años, sigue siendo la misma. Ni siquiera le dan mantenimiento, ¿eh? Algunas canchas siguen igual, ¿no? Por ahí algunas mejoras. Pero en realidad el tema del IPD tiene que verse, digamos, desde el Ministerio de Educación para inyectarle un poco más de inversión y, por supuesto, generar condiciones para que muchos chicos y jóvenes hagan deporte, porque eso es lo fundamental e importante, ¿no? Hay que sembrar, pues, ¿no? Hay que sembrar para que chicos se dediquen al deporte y no muchas veces al alcoholismo, ¿no? Y el deporte es fundamental para estar bien de salud, al margen, digamos, de que ya te vuelvas competitivo. Es importante el deporte, y así que no solamente en esta edad, sino también en diversas edades, hasta adultos mayores pueden hacer un poco de footing, trote, caminatas, y si no le das las condiciones, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿No? ¿Para qué está el IPD? Bueno. La Cienciano enfrentará a la Unión Comercio, continuando con la fecha de la Liga 1, la fecha 5, ¿no? Atlético Grau ante el Chancas, ojo con el Chancas también, que se está quedando de a pocos. Vamos, Chancas, ese representante apurimeño, tenemos que apoyarlo también. El Binacional ante el Juan Pablo II. Bueno, va a descansar Cusco FC. Ocho de la mañana con 13 minutos. 8 de la mañana con 13 minutos, vamos al detalle de más informaciones. Hablando de escenarios deportivos, ayer pudimos visitar el Estadio Rairoca, que va a ser escenario para este festival carnavalesco del Tica Payana. Muy bonito escenario, ¿eh? Felicitaciones, bueno, a la gestión que haya desarrollado este trabajo. Bueno, entendemos que también hay ahora presupuesto que se va a las municipalidades, la provincial, la región, en fin, se puede hacer estos escenarios muy bonitos. Rairoca realmente tiene un gras interesante, ¿eh? Es un gras natural que requiere y necesita de todas maneras el mantenimiento, pero muy bonito escenario. Bueno, hay que mantenerlo, pues, ¿no? Hay que dar las condiciones siempre. Ahí tiene incluso su pista de tartán, ¿no? Entonces, siempre en coordinación seguramente con la municipalidad o el ente que regenta, que cuida este escenario, seguramente se desarrollan actividades deportivas para la juventud. Muy buen trabajo, ¿eh? Realmente bonito el escenario, pero también hay que darle utilidad. Pero también nosotros como pobladores tenemos que saber cuidar, pues, ¿no? La infraestructura, digamos, pública que nos puedan dar. Porque a veces, cuando es público, no nos importa, ¿no? Empezamos a malograr, a pintarrajear, a ensuciar, y esa no es la idea. Esa no es la idea, debemos también cuidar para que tengamos escenarios deportivos de este nivel. Muy bonito, ¿eh? El escenario que visitamos en Rairoca.
8:15, vamos al detalle de más informaciones deportivas. Estamos en el Huillaricui, en el bloque deportivo, amigos oyentes. Precisamente también la próxima semana continúa la Liga de Campeones. El Barcelona, si bien es cierto, derrotó al Benfica por la mínima diferencia. Ya están viendo ya y preparándose para lo que va a ser el partido de retorno del próximo martes, ¿no? Alisson Becker también, que es del Liverpool, está con todas las posibilidades de arrancar, sin duda, en la próxima etapa. Esos son, creo, los mejores equipos del Barcelona y del Liverpool que me parece van a alzar el título de esta nueva edición de la Champions League. Ocho de la mañana ya con 15 minutos, 8:15. En breve se vienen las primeras planas de los diarios de circulación nacional con Gladys Aguilar, que ya está acá en nuestra cabina. Antes de cerrar las informaciones, también es importante destacar que entre los partidos internacionales se tiene el de Messi, que va a enfrentar con el Inter de Miami, sin duda, este fin de semana, pero antes se impuso por 2-0 al Cavalier por los octavos de final de la Conca Champions, ¿no? Que están jugando aquí en Estados Unidos. Bien por Messi, que todavía está vigente y que sin duda todavía ofrece buen fútbol. Hablando de selecciones, amigos oyentes, también ya Brasil dio a conocer su lista de convocados. Entre lo que más resalta es la convocatoria de Neymar, un jugador que ha retornado a el Santos de Brasil, a su liga brasileña, después de haber estado en las mejores ligas del mundo. Está, bueno, recuperándose físicamente y me parece que es convocable, y así lo ha entendido precisamente el técnico de Brasil, y lo ha convocado para esta edición, precisamente cuando le toque jugar contra Argentina, ¿no? En esta próxima fecha. Chirico nos dice, ojalá pasaría lo mismo con Cristian Cueva, ¿no? No, Cristian ya no, me parece que él está más en espectáculos. 8:16, nos vamos con el bloque deportivo, punto final sin duda a las informaciones. Los invitamos a continuar con la programación. Se vienen las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Con nosotros será hasta el día lunes. Volvemos con más información deportiva. Permiso. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Las primeras planas, ya estamos con Gladys Aguilar en las primeras planas de los diarios de circulación nacional, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Gladys? Buenos días, Williams. Buenos días, Javier, Gonzalo. Y ya estamos listos para dar las primeras portadas de nuestros principales diarios regionales y nacionales. Ya te veo con tu sombrero carnavalero. Ya estoy con mi sombrero carnavalesco. Mañana ya con el traje completo. Hoy solo la serpentina y el gorrito para ya inculcar que mañana tenemos el Tica Payana allá en Tambobamba. David, vamos a bajar todos, me dicen por ahí. Así que vamos a hacer la cobertura. Seguramente también vamos a hacer la transmisión para que aquellos amigos que nos encuentran pues aquí en Tambobamba, tal vez por el trabajo, por el estudio, etcétera, se encuentran en otros lugares, puedan disfrutar de estos carnavales que son tan bonitos y de alguna u otra forma nos recuerdan nuestras raíces. Claro, hay gente que no puede ir al Ticapayana o también a este festival carnavalesco en el Estadio Ray Roja. Lo pueden ver a través de nuestras plataformas de Surfui, ¿no? Así es, en las plataformas de Radio Surfui, así que estén atentos. Vamos a hacer la transmisión en vivo. La otra vez nos han pedido la presencia de Javiercito Chejia, que se nos había perdido en el Ticapayana. Por ahí una chica se le había robado. Va a entrar a pantallas. Bien, es el momento. Claro. Por ejemplo, la otra vez en el Ticapayana solo estaba Gonzalo Irse. Hemos buscado a Javier Chejia, por ahí me dicen que se lo habían raptado ya. Lo hemos rescatado de las manos de una señorita guapa. Bueno, pues está nuestro colega Javier, que siempre se pierde a veces en estos momentos importantes. Así que ahora sí lo vamos a tener ahí con los ojitos listos para que también participe de nuestra transmisión. Y ahora sí nos vamos con nuestras principales portadas. Gladys, porque estamos en fiesta carnavalesca. Este sábado es la final provincial y bueno, pues
todos nuestros amigos que nos sintonizan también seguramente se vienen preparando para participar de este magno evento en Tambobamba. Así es, así es. Ahora sí, nos vamos con el diario Chasqui, hablando justamente de carnaval. Hablamos del Aputusu y es declarado de interés cultural. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura Apurímac, emitió la resolución directorial 00043-2025 DDC-APMC, que resuelve declarar de interés cultural el Encuentro Regional de Culturas Vivas Aputusu, y organizado por el Gobierno Regional de Apurímac, el cual se realizará los 28 y 29 de marzo del presente año. En líneas abajo podemos observar justamente la fachada de la Dirección Regional de Educación Apurímac. Indica: Abancay será sede de asistencia técnica, de financiamiento e intervención pedagógica. Nos vamos al costado derecho y tenemos la construcción de una institución educativa en Abancay. Dice: Abancay supervisan obra de la institución educativa integrada El Carmelo. También en Abancay, EMUSA participa en el recorrido del sistema de la planta de tratamientos de aguas residuales. Eso es lo que trae Chasqui Apurímac para el mundo para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario Pregón. ¿Qué trae el diario Pregón para hoy viernes 7 de marzo? Y dice: familia se salvó de incendio. Ahí observamos justamente una fotografía de restos del incendio, ¿no? Y dice: un incendio urbano por cortocircuito en el pasaje San Sebastián de la urbanización Fonavi de Abancay dejó una vivienda inhabitable y 3 personas damnificadas. Los bomberos de Abancay, así como los efectivos de la Policía Nacional del Perú, acudieron a la emergencia, logrando controlar y sofocar el incendio, que también destruyó los enseres de la familia damnificada. Al costado derecho observamos la fotografía del regidor de Chalhuahuacho y dice que le sembraron. Encuentran presuntamente droga y arma en auto de regidor de Chalhuahuacho, Cotabambas. Justamente ayer hubo una transmisión en vivo y la verdad que fue caótica esta detención, y el regidor indicaba: no, esto no es mío, me han sembrado, así que mucho cuidado, qué tipo de autoridades tenemos que están transportando droga y su arma en su propio auto. Esperemos que las investigaciones que realicen pues nos dé y aclare la situación que está pues afectando a un regidor y está manchando la imagen de un regidor del distrito de Chalhuahuacho. Líneas arriba observamos la fotografía de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué trae la presidenta para el día de hoy? Dina Boluarte denuncia ataques de misoginia y cuestiona al Ministerio Público. Bueno, ¿qué puede decir? La verdad es que ya nadie confía en la presidenta, o espero equivocarme, pero personalmente considero que ya no hay esperanzas en nuestra presidenta. Ahora sí, nos vamos a líneas costado derecho, que vamos a ver en la imagen la fotografía del Colegio Carmelo, y dice: realizaron visita de trabajo, supervisan obra de la institución educativa integrada del Carmelo en Abancay. Líneas abajo también observamos fotografía de un carnaval y dice: fiesta, tradición y orgullo. El carnaval de Huinchos Patacocha es patrimonio cultural de la nación. Bien, me parece excelente que de esa forma vengamos revalorando nuestros carnavales apurimeños. Nos vamos rápidamente con el diario Sol del Cusco. ¿Qué trae el diario Sol del Cusco? Tenemos como portada principal a una casa que está ahí en remodelación y dice: el colmo, 3 centros educativos de Cusco llevan esperando 11 años para ser intervenidos. El 46% de colegios de la ciudad imperial necesita mantenimiento para iniciar el año escolar. Entendemos que este lunes ya inician las clases y lastimosamente no hay instituciones educativas aptas para que los estudiantes regresen y se desempeñen en sus estudios. Y esto no solo pasa en la región del Cusco, también pasa en nuestra región. Así que ojo, pestaña y ceja en cada una de las instituciones educativas, más aún con esta temporada de lluvias. Puede colapsar, pueden pasar accidentes, así que hay que tener mucho en cuenta esto. Exijamos a nuestras autoridades que den los respectivos mantenimientos a las distintas educaciones. Ahora sí, nos vamos líneas abajo, observamos la fotografía de la vicegobernadora de la región del Cusco, Noeli Loaiza, y dice: acto de amor para salvar vidas. Cusco apoyó donación voluntaria de sangre a favor de niños con cáncer. Cada año se presentan más de 1,800 casos de cáncer en niños y niñas en la región. Qué pena, ¿no? Lastimosamente muchos niños
por alguna u otra razón sufren de cáncer y es una enfermedad que va matándolos lentamente. Al costado derecho observamos la fotografía de la Policía Nacional recogiendo un cadáver y dice: hallan cadáver en el río Vilcanota en Quillabamba. Víctima tendría entre 35 y 40 años. Qué trágica noticia para la familia de la ciudad del Cusco. Líneas abajo observamos la fotografía de la plaza principal de la ciudad del Cusco y dice: invertirán 80 millones en mejorar mediante cámaras de videovigilancia. Esperemos que cumplan, pues, y no se lo guarden en los bolsillos. Hace mucho tiempo vienen diciendo esto, ¿no? Vamos a invertir, va a haber cámaras en toda la plaza, se va a grabar absolutamente todo, y efectivamente hay. Pero que sea tan efectiva, no lo sabemos. Seguimos viendo que hay discotecas abiertas, salen de la discoteca, se acuchillan. Y todo esto alrededor de la plaza. Nadie hace absolutamente nada. Líneas abajo observamos el mantenimiento de una vía y dice: desde este lunes inician trabajos de limpieza de la vía Huarocondo-Pachar, interrumpida por deslizamientos. Y es que en esta vía ocurren deslizamientos casi todos los años. Este año, lastimosamente, hemos tenido que se han despistado, justamente producto de este derrumbe, un auto con 4 personas. Y bueno, pues ya era momento de que realicen estos mantenimientos. Nos vamos ahora sí con el Diario del Cusco. ¿Qué trae el Diario del Cusco para el día de hoy? Y dice: colocarán vidrio sobre la piedra de los 12 ángulos. Autoridades aseguran que tiene como propósito protegerla de actos vandálicos. Especialistas proponen que soportes estarán sobre la calzada para no afectar en absoluto el hermoso muro inca. Sin embargo, existe preocupación porque podría perjudicar todo el contexto de la armonía arquitectónica que tiene la arteria. Y efectivamente, ¿no? Nuestra piedra de 12 ángulos ha sido dañada hace poco por una persona que ya tenía orden de detención. Justamente nadie lo ha detenido porque había matado a alguien a golpes. Viene drogado, viene consumiendo ciertas sustancias alucinógenas y loquea, ¿no? Se raya con la piedra de 2 ángulos, y esta piedra viene siendo vandalizada desde hace mucho tiempo. Ya lo pintan, ya lo dañan, ya lo machucan y sigue ahí. Efectivamente se debería hacer algo para proteger nuestro patrimonio. Líneas abajo observamos a la policía también recogiendo un cadáver y dice: hallan cuerpo inerte en el río Vilcanota. Ayer en la tarde pescadores avistaron cadáver que era arrastrado por las turbulentas aguas en la zona de Sambaray en Quillabamba. La Policía Nacional del Perú considera que en vida la persona habría tenido entre 35 y 40 años. Recordemos que desde hace días atrás se busca a 5 desaparecidos, cuando de ellos ocupantes de la camioneta que cayó en Ollantaytambo. Era lo que decía, ¿no? Justo en la ruta de Pachar cayó una camioneta y desaparecieron 5 ocupantes y solo 4. Y la verdad es que hasta ahora no los encuentran, ¿no? Entonces hay probabilidad de que ese cadáver sea a uno de ellos. Líneas abajo también observamos el mantenimiento de una vía y dice: el lunes inician labores de limpieza en la vía Huarocondo-Pachar. Al costado derecho podemos observar a ovinos tirados en el piso, que ha pasado una masacre, y dice: Puma había provocado muerte de 12 ovinos en el distrito caneño de Layo. Líneas abajo también podemos leer y dice: gobierno propone recentralizar labores de formalización minera. Eso es lo que trae el Diario El Cusco para el día de hoy, viernes 7 de marzo. Nos vamos rápidamente con nuestras portadas principales de los diarios nacionales. Nos vamos con el diario La República. ¿Qué trae el diario La República para el día de hoy? Tenemos como foto principal y como portada está la señora Keiko y dice: la realidad no es un cuento. Keiko y aliados controlan el Congreso. En un video de propaganda, la líder de Fujimorismo afirma que Fuerza Popular, APP, Renovación y Avanza País suman 53 votos. Votaciones muestran que Alianza también incluye a PL, Somos Perú, Podemos y Bloque Democrático con más de 87 votos. Además, FP tiene el manejo de la Junta de Portavoces y las principales comisiones parlamentarias como la de la Constitución. Eso es lo que trae el diario La República. Líneas abajo también observamos la fotografía de Salguana. ¿Qué hace ahí Salguana? Y dice: en bloque blindan a Eduardo Salguana con 64 votos de Fuerza Popular, APP, Somos Perú, Acción Popular, Bloque Magisterial, Perú Libre y Avanza País. Rechazó la moción de censura al presidente del Congreso por su viaje a China en plena crisis del caso Andrea Vidal y la presunta red de prostitución. En realidad no sé cuánto tiempo se va a quedar el ministro
que no hace ni deshace y no hace absolutamente nada. Al costado derecho podemos leer también: petróleo brota en escuela de Talara sin que Estado asuma responsabilidad. Tras un año de investigación no se conocen las causas. El MINEN dicen que es natural. Bueno, pues si es natural hay que tener cuidado con los estudiantes. No les digo, no están en óptimas condiciones para que los niños puedan regresar y puedan rendir académicamente. Líneas abajo podemos observar también el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Dice: la mayoría de turistas que vienen al Perú son de nacionalidad chilena. Aunque no les guste, tenemos varios amigos chilenos como turistas. Nos vamos con el diario Perú 21. Observamos los restos del incendio que se suscitó allá en Lima y dice: edificios incendiados en el centro de Lima eran almacenes de aceite y ajonjolí, sillao y licor de arroz. Alerta: Lima inflamable. Es urgente fiscalizar casonas y edificios porque son una bomba de tiempo. Al costado observamos la fotografía de Donald Trump y dice: caída en la bolsa lo obliga a postergar aranceles contra México. Trump da marcha atrás. El 58% de peruanos dice que mujeres deberían tener más responsabilidades en empresas y el Estado, según encuesta Ipsos. Y efectivamente, mañana ya se conmemora el Día Internacional de la Mujer. No es un día de celebración, es un día de reflexión para ver qué tanto hemos avanzado en la equidad. Nos vamos rápidamente con el diario El Peruano, el diario oficial El Peruano. Tenemos como fotografía principal a Fanny Montellanos. Ella es la titular del MINF y dice: reordenará programas orientados a las mujeres. Titular del MINF, del Ministerio de la Mujer, Fanny Montellanos Carvajal, anuncia apoyo diferenciado para la realidad a cada una de ellas. Cuidado y protección para los ciudadanos, 14 millones de soles para inversión en atención hospitalaria y salud. Presidenta Boluarte sostiene que es un derecho y uno de los ejes fundamentales de la política general del gobierno. Adenda al contrato del Estado peruano para el Hospital Regional de Puno beneficiará a más de 1 millón de peruanos. Al costado derecho tenemos la fotografía justamente de la ciudad de Lima. ¿Y qué trae? Dice: MINAM lidera iniciativas de ciudades sostenibles, se desarrollarán en las ciudades de Lima, Callao, Ica y Huancayo. Eso es lo que trae el diario peruano para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario El Correo. ¿Qué trae el diario El Correo para hoy? Tenemos como fotografía principal al presidente Pedro Castillo y dice: el show del golpista. Pedro Castillo arremete contra órganos de justicia y amenaza con abandonar la audiencia. Se niega a tener abogado particular para su defensa, compara la fiscalía con Azángaro y acusa a la Procuraduría de pedir millones en la reparación civil, mientras él tiene que organizar rifas para mantenerse. Líneas arriba observamos la fotografía del jugador Paolo Guerrero y dice: Alianza va por la punta hoy contra Ayacucho FC. Líneas arriba tenemos la fotografía también del gobierno regional de Trujillo y de La Libertad, ahí tenemos la fotografía de Acuña y dice: otra vez el gobernador César Acuña se va de vaca. ¿Qué habrá dicho el gobernador César Acuña? Líneas al costado observamos la estación Jorge Chávez y matan a una persona en estación de Jorge Chávez en Cusco. Lastimosamente el rango, estas cifras de criminalidad y extorsión está creciendo cada vez más en nuestro país. Y estas son nuestras principales portadas de diarios regionales y nacionales. Y siendo exactamente las 8 de la mañana con 32 minutos, nosotros ya nos despedimos de tu programa informativo Huillarico y me despido a nombre de Javier Echequia, Gonzalo Huirce y también nuestro compañero la Catedral del Deporte Williams. Y dicho eso, yo me despido. Estuvo con ustedes Gladys Aguilar. En menos de 30 minutos ya se encuentran con nuestra compañera Lisbeth Saldívar, que ella viene con las primeras planas, viene con la chambita, ya viene con la chambita, así que pueden ir pasando sus anuncios, pueden ir enviando a todo aquello que van a vender, sobre todo para estos carnavales, al número de celular 974-78-2420. Luego viene también de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía con rumbo al mediodía. Luego se viene de 1
hasta las 3 de la tarde con Su Majestad el Huayno. Viene nuestra nueva compañera que se ha incorporado. Dalia viene esta semana, se ha incorporado, así que atentos con Su Majestad el Huayno. Luego tenemos la programación de 3 a 5 de la tarde con nuestro compañero David Vargas. Y celebra la tarde con David Vargas. Y de 5 a 6 está Avenida Musical con Javier Chejia. Y por último, cerrando con broche de oro, está de 6 a 7 nuestro compañero Gonzalo Huirce con La Pichanga de Surfy. Así que esa es nuestra programación del día. Atentos, sincronizados siempre a nuestra Radio Surfy. Que tengan un excelente día, cuídense mucho. No sé si hay algo más que recalcar. Nos vemos. Nos vemos, cuídense mucho. Estamos viendo el lunes, buen fin de semana. Vayan al Festival Carnavalesco, los invitamos. Jueguen agua, talco y serpentina y coman timpu por nosotros. Cuídense mucho, chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.